Pues ahora sí, vamos a dar inicio con esta pequeña charla. No es tan extensa como se piensa, pero sí traté de rescatar algunos de los puntos principales, no solamente pues de los acuerdos Artemisa, sino los antecedentes y qué conlleva todo esto. Y bueno, me gustaría iniciar con esta frase que dice, es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Entonces, esas fueron las palabras de Neil Armstrong cuando pisó la luna por primera vez. Pero en palabras de Mike Pence, que es el actual vicepresidente de Estados Unidos, dice que ya es momento de realizar un gigantesco salto, no solo un gran salto, sino un gigantesco salto para la humanidad. Y bueno, como ustedes sabrán o habrán escuchado por ahí por la década de los 60, parte de los 70, un poquito antes de los 60, comienza esta carrera espacial entre lo que eran las dos potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y pues la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite en 1957 llamado Sputnik, y de ahí comenzaron una serie de proyectos e investigaciones en las que ellos tenían pues como objetivo no solamente ver lo de la Tierra, sino ver más allá en la exploración espacial. Entonces es como en 1969 Estados Unidos manda el primer hombre a la luna y llega. Y bueno, Apolo es el hermano de Artemisa, hijos de Zeus, y algo que se menciona es que Apolo tenía esa hermana gemela que en la actualidad son los proyectos o el programa Artemisa, que aquí quiero hacer una diferencia. Los proyectos o el programa Artemisa consiste pues en una serie de planes, de programas que envíen al 13º hombre a la luna y a la primera mujer a la luna, y también de ahí tomar como esas bases para llegar a Marte. También leí por ahí en la página de la NASA que se pretende que una persona, así lo dicen, de color pueda pisar la luna. Y bueno, entonces estas son como el antecedente general, Apolo, Artemisa. Pero bueno, hubo una serie de tratados y principios antes de que estos acuerdos Artemisa pudieran reflejarse, pudieran ilustrarse también y describirse de mayor manera, por lo que pude checar en algunos artículos que leí, es que cada vez que intentaban como que retomar proyectos espaciales, hacían un conjunto de acuerdos para regular todo lo que iba a, o prever las posibles situaciones entre una nación y otra, la cooperatividad que podía haber entre las naciones para lograr esa exploración espacial. Entonces, pues bueno, el primer antecedente de todo esto sucede el 27 de enero de 1967, cuando se decreta el Tratado del Espacio, que en sí su nombre completo pues son los Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. Pero a estos principios, pues sí, tuvo algunos puntos que faltaron tocarse, y es como también surgen algunos otros tratados, como el acuerdo sobre el salvamiento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre en 1968. En 1972 hay otro tratado que es el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales en 1972. Cosa curiosa de esto, hay una anécdota donde Australia le cobra a la NASA una multa de $400 porque hubo la primera estación espacial, una de las primeras de Estados Unidos, que era el Skylabs, no recuerdo bien el nombre, pero ya después de 5 años de órbita cae en Australia,
y pues eso se consideraba como arrojar basura, y pues le hace la multa a la NASA, pero adivinen qué, no la pagó. Entonces la NASA no pagó, y cuando hubo personas, cuando pasaron los años, hubo algunas personas que sabían de esta multa y dijeron, bueno, pues vamos a hacer cooperación y vamos a pagarla. Pero resulta que Australia dijo, no, pues ya no es necesario. Y bueno, también dentro de otro de los convenios o tratados que se hicieron como precedentes, está el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre en 1975. Hoy en día se calcula que hay alrededor de 1000 satélites artificiales orbitando la Tierra, pero en total hay una cantidad poco más de 7000 objetos en el espacio. Entonces imagínense cuánta contaminación, cuánta basura es todo lo que está ahorita orbitando. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que son estos acuerdos de Artemisa. Y bueno, estos acuerdos se proponen en lo que es en un Congreso Internacional de Astronáutica que se llevó a cabo en el 2019. Pero no solamente sucedió este acontecimiento en ese congreso, sino también se dio importancia al festejo de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Entonces, en sí, estos acuerdos de Artemisa, como tiene ahí en las letras, en las palabras de abajo, unidos por la exploración pacífica del espacio profundo. Entonces, de forma general, establece un buen comportamiento entre las naciones o las organizaciones que van a participar en la exploración, transparencia, eso es así como que lo que más destacan, y una cooperatividad entre los participantes. Pero este acuerdo Artemisa retoma cosas que de las que no se hablaron en el Tratado del Espacio, ya que en el Tratado del Espacio, en el artículo 2, se menciona que ninguna nación puede reclamar pues algún cuerpo celeste. Y de esto también me gustaría hablar un poquito del Tratado de la Luna que se llevó a cabo en 1979, porque resulta y sucede que en no lo consideraron a pesar de tener como puntos importantes, puntos clave, ya que se trataba, o los principios era el que estaba prohibido el uso militar de los cuerpos celestes. No podían o no pueden hacerse pruebas nucleares en los cuerpos celestes, o incluso la exploración y uso de estos cuerpos celestes debe ser de acuerdo con todo lo que las personas, o bueno, los grupos, los gobiernos estén de acuerdo. Y también que no represente una diferencia para los que, ok, me beneficia a mí, pero a ti no. Entonces todo debe ser equilibrado, todo debe ser compartido también, ya que todos los estados tienen el mismo derecho de realizar investigaciones pues ahora sí que en el espacio profundo, en la luna, en los objetos celestes. También es que los datos y la información que recaben, pues que la tengan a disposición unos y otros para ver qué continuidad pueden darle a esas investigaciones. Incluso también se prohíbe alterar el ambiente y contaminar. Que hay otro caso muy interesante sobre esto, ya que muchos de los países que han enviado sondas al espacio exterior no han firmado estos acuerdos, o el Tratado del Espacio, o
el Tratado de la Luna. Ejemplo, hace unos años, en abril del 2019, una nave israelí pretendía alunizar en la Luna, pero se estrelló. Entonces, en esa nave estaba una bandera israelí, había un CD con la historia del Holocausto y muestras de ADN. Pero además de todo eso, había unos animalitos que se llaman tardígrados, que son animales muy pequeños que resisten a condiciones ambientales extremas. Entonces hay una gran posibilidad de que allá estén esos tardígrados, o también se les conoce como osos de agua, y pues ahí anden sobre la superficie lunar. Entonces si llegaran algunas personas a ir y a tomar algunas muestras cerca de donde está, donde estrelló la nave, puede que encuentren. Entonces, bueno, ahí los israelíes no han firmado esos tratados, no han firmado estos acuerdos, pero pues no han seguido como ciertas pautas. También es que está prohibido pues que puedan reclamar los cuerpos celestes como propiedad. Así que diga Estados Unidos, no, pues la luna ya es mía, a ti Canadá te toca la mitad de la luna. No se puede hacer eso. O incluso tener alguna propiedad de territorio extraterrestre por una persona o una organización que no sea internacional o gubernamental. Entonces, también, ahora ya pasando a los acuerdos Artemisa, para que puedan integrarse las naciones, se necesitan ciertos requisitos. Y uno es que realicen una firma al tratado, en el tratado, que eso viene a ser tal cual la firma, y otra es una ratificación en la cual el presidente de la nación o quien esté a cargo o en representación del país debe realizar una carta oficial sellada y firmada con su propio nombre. Y bueno, de estos tratados lunares, solamente hasta ahorita hay 17 países. Entre ellos está Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Chile, Kazajistán, Kuwait, Líbano, México también está, Marruecos, Holanda, Pakistán, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía, Uruguay, Venezuela, y los que no han enviado esa carta oficial está Francia, Guatemala, India y Rumania. Y bueno, en los acuerdos de Artemisa hay ciertos principios generales de los que se hablan, ¿sí? Había comentado de forma general que eran 3 principios, que es la cooperatividad, la transparencia y el otro, un buen comportamiento. Pero para poder lograr esto se desglosan en otros principios, o se subdividen en otros principios, que en sí todo esto es con propósitos pacíficos. Aquí, a pesar de, bueno, Estados Unidos organizó todo esto, la NASA, y ellos dicen, bueno, todo esto, lo que es la exploración espacial, debe tener un propósito pacífico. Entonces, la cooperación internacional en Artemisa tiene como objetivo no solo impulsar la exploración espacial, sino también mejorar las relaciones pacíficas entre naciones. Y también está como requisito que la persona, bueno, no la persona, sino la organización que quiera formar parte de estos acuerdos Artemisa debe firmar el Tratado del Espacio, del que hablamos hace un momento antes de los tratados de la Luna. En cuanto a la transparencia, se menciona como principio clave para esta exploración espacial, ya que
siempre se les solicita a las personas involucradas, a los grupos, que describan públicamente sus políticas, sus planes, específicamente qué van a hacer, cuáles son sus objetivos, y pues es un requerimiento de todas estas naciones del respeto de este acuerdo de transparencia para beneficio de todos, y que no vaya a pasar como un desequilibrio entre ok, esto es lo que yo quiero y ese no fue el proyecto que yo dije, o que pueda haber malas interpretaciones, incluso pues a final de cuentas considerar apropiación de ciertos terrenos lunares o incluso otros. También se tiene como prioridad a la asistencia a astronautas en caso de emergencia. Entonces, eso es algo muy importante, que se brinde asistencia de emergencia a quienes lo necesiten y que sea parte de este programa. También, no sé si les mencioné anteriormente del acuerdo sobre el rescate de astronautas. Se apoya en este acuerdo de este rescate, y también todos los países involucrados en estos acuerdos Artemisa se comprometen a tomar las medidas razonables posibles para brindar asistencia en casos de peligro. Bueno, en cuanto a los registros de objetos espaciales, sin un registro adecuado no se puede tener lugar a una coordinación de este proyecto para evitar interferencias perjudiciales. Entonces, estos acuerdos Artemisa refuerzan que la naturaleza crítica de este registro e invitan a todos los socios, y aunque no sean miembros de esta convención, a unirse para realizar ese registro. Porque si nada más está el registro de los participantes de los acuerdos Artemisa, pues va a haber una interferencia para aquellos que no estén y que estén lanzando sondas, ejemplo, Israel. Bueno, en cuanto a esta publicación de investigaciones científicas, como parte de la transparencia, se recomienda a todos los involucrados el poder realizar todas estas investigaciones y publicarlas, a fin de que unos puedan conocer antecedentes, cómo pueden continuar las investigaciones, cómo pueden intercambiar la información, sus hallazgos, y también no solamente entre ellos, sino de forma general, para que todo el público o todo el mundo pueda beneficiarse de este viaje, no solamente para unos cuantos, sino en general. Bueno, también se establece algo que es acerca de las zonas de seguridad, y había una mujer, no me acuerdo de su nombre, pero ella mencionaba: ¿qué va a pasar cuando una nación vaya a una parte de la luna y diga, bueno, hasta aquí yo tengo estos recursos lunares, tú no te puedes acercar? Puede crear un poco ese conflicto, porque no va a haber ese equilibrio si no se establecen esas zonas de seguridad. No deben publicarlo en todo momento, cuál es específicamente la zona a la que van a hacer exploración. Entonces, también para que puedan ir respetando esas zonas cada involucrado que vaya a hacer sus investigaciones. Y bueno, esta parte a mí me llamó muchísimo la atención, que es la extracción y utilización de los recursos espaciales. Mucho se dice de estos recursos, sobre para qué o qué recursos se usarían. Se sabe que en la Luna hay litio, oro,
platino, níquel, que estos son elementos para usarse en la electrónica, pero algunos de estos son muy difíciles de extraerlos, entonces no se ve como algo sostenible que se extraigan esos elementos y que se lleven a la Tierra, sino saldría muchísimo más caro extraer algo de la Luna, traerlo a la Tierra. Incluso suena algo un poco extravagante. Sería curioso decir como, oh, tengo un celular y ese celular tiene piezas de oro de la Luna. Entonces suena un poco extravagante, pero esa fue como una de las ideas que tuvieron, ya analizando más a fondo. No es nada rentable, la minería lunar por ahora no es rentable, nada sale más barato que lo que se produce en la Tierra, en la cuestión de costos. Pero lo que sí se considera es que se usen estos recursos lunares para construir infraestructura, y cuando se realicen las bases lunares para después irse a Marte. Entonces es muchísimo más fácil usar los recursos que hay ahí para después ir a Marte. Bueno, también se habla del manejo de desechos, que sea responsable, que sea sobre todo en todo momento proponer algunas medidas para que no se dé esta contaminación con estos desechos que van a estar llevando, o incluso reutilizar lo que se lleve a la Luna. Y bueno, también algo que aquí se menciona en este manejo de desechos es que la NASA y los países involucrados acuerdan planificar cómo van a manejar todos esos desechos orbitales, y también la eliminación segura de las naves espaciales cuando terminen sus misiones. Y bueno, también se habla de la protección de sitios y objetos históricos. Entonces, que se tenga en cuenta esa protección, al igual que en la Tierra. Entonces, por ejemplo, bajo estos acuerdos, los involucrados se comprometen a proteger los sitios y artefactos que tienen que ver con estos acontecimientos históricos, naves, incluso las muestras, que también se haga prioridad, porque hoy en día no existe algo, o al menos no se ha puesto en vigor esta protección de estos objetos históricos. Y bueno, los países participantes en estos acuerdos Artemisa, los primeros, porque fueron 8, después 9 y ahorita hay, me parece que 11. Bueno, fueron Australia, Canadá, Japón, Italia, Luxemburgo, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Reino Unido, y también se fueron anexando otros, como Brasil, Nueva Zelanda, Ucrania y la República de Corea. Entonces, Brasil, por aquí, cuando Brasil decide integrarse a estos acuerdos de Artemisa, empieza un poquito, no el conflicto, sino los comentarios, porque está en desarrollo una agencia espacial del Caribe. Entonces están diciendo, bueno, Brasil, tú te excluiste, tú te fuiste con los otros, no hay problema, pero ahí está esa tensión. Bueno, como les había comentado, todo esto también tiene el propósito de crear esas bases para después continuar con el viaje a Marte. Y pues bueno, dentro de
dentro de muchos comentarios que se hicieron una vez declarados estos acuerdos, Dmitry Rogozin, que es un integrante de Roscosmos, es la agencia espacial de Rusia, él declaró inmediatamente que el principio de invasión era el mismo, ya sea en la Luna o en Irak. Entonces, él empezó a acusar a la NASA de que, a pesar de que digan que no hay no hay un propósito militar en esto, ellos creen que todo esto tiene un propósito para revisar, checar las armas nucleares. Y pues bueno, de todo esto vienen pros, vienen contras. Los pros entre el fomentar la cooperación entre unas naciones y otras, pero también viene la parte de hasta qué punto se va a poder lograr ese equilibrio entre estoy siendo transparente y mis intenciones son estas como nación, y sobre todo los recursos lunares. Eso va a ser un problema más adelante si no se establecen a detalle todos estos acuerdos sobre los recursos lunares, porque viene aquí la parte que en los tratados del espacio no se habla nada de los recursos lunares, mientras que en los acuerdos Artemisa sí. Entonces, pues todavía hay un camino largo que recorrer en todo esto, en la decretación de regulaciones, más allá de fomentar una buena convivencia, sino que realmente funcione. Y bueno, pues esta es toda la presentación de los acuerdos Artemisa.